El 14 de mayo la Iglesia celebra al apóstol San Matías. Para mayor información acerca de él, pueden ingresar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Si bien esta fiesta tiene lecturas propias, comentaré el Evangelio del sábado de la cuarta semana de Pascua, que es el de Juan 14, 7 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: ¿Hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. Se lo aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre y lo que le pidan en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. El texto que la Iglesia nos invita a meditar el día de hoy es la continuación inmediata del texto de ayer. Ayer el tema fue el fin y los medios. Y vimos que el único fin que debemos buscar en la vida es Dios y volver a Él, porque en esto consiste nuestra felicidad. Por tanto, en todo lo que decidamos, debemos procurar elegir aquello que nos acerque a Dios, aquello que nos ponga de su lado, pues solo Él es la absoluta, total y verdadera felicidad. Y vimos también que el medio que nos permite alcanzar este fin es Jesús, pues Él es el camino. Él nos muestra cómo llegar al Padre, es decir, nos enseña cómo tenemos que vivir para volver a Dios y ser felices. El texto de hoy profundiza en las enseñanzas de ayer y tiene tres partes claras. Primero nos habla de la necesidad de conocer a Dios Padre. Segundo, nos enseña que conoceremos al Padre porque Él actúa por medio de Jesús. Y tercero, nos enseña que si el Padre actúa por medio de Jesús, entonces Jesús podrá darnos lo que le pidamos y hacer por nosotros lo que deseemos. Veamos la primera enseñanza, que es conocer a Dios Padre. Ese es el deseo de todo creyente, pues el conocimiento de Dios le llenará completamente la vida. Jesús nos enseña que podemos conocer al Padre por medio de Él. Dice el texto: si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Pero al decir esto, Jesús se lamenta de que sus discípulos no lo conocen, y esto les impide conocer al Padre. Ojalá me conocieran, dice Jesús, pues así conocerían también al Padre. Pero inmediatamente les dice: ahora ya lo conocen y lo han visto. Es decir, les dice: pero abran los ojos, dense cuenta, pueden conocer al Padre y pueden verlo, porque me ven a mí. Los suyos están desaprovechando esta increíble oportunidad, pues pudiendo conocer a Jesús, no lo conocen, y en consecuencia, tampoco conocen al Padre. Y como no lo conocen, tampoco lo entienden. Los evangelios, en especial el de Juan y el de Marcos, nos muestran repetidas veces que los discípulos no fueron capaces de entender a Jesús. Esta vez es Felipe quien en representación de todos le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ellos quieren ver a Dios, y está muy bien, pues la visión de Dios debe ser el máximo deseo de todo creyente, deseo que se cumplirá plenamente cuando pasemos a la otra vida. Pero este pedido revela que los discípulos no han entendido lo que Jesús les acaba de decir. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Y Felipe insiste en ver al Padre, sin tomar conciencia de que lo está viendo en Jesús. Anteriormente ya Jesús les ha enseñado que Él es la imagen perfecta del Padre. Pero parece que esa enseñanza les entró por un oído y les salió por el otro. Ahora Jesús, medio desilusionado por la pregunta de Felipe, le responde:
¿hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? Según Juan, Jesús convivió con sus discípulos unos 3 años, pues solía ir anualmente a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pascua. Y Juan nos narra 3 celebraciones de Pascua que tienen lugar en Jerusalén. De aquí se deduce que la vida pública de Jesús, según Juan, duró 3 años. Pero la verdad es que no sabemos cuánto duró, pues los otros 3 evangelistas solo nos narran una Pascua que celebró en Jerusalén, es decir, solo 1 año. Pero no debemos olvidar que los evangelios no son relatos biográficos, sino pedagógicos, y que los viajes de Jesús a Jerusalén para la Pascua no son necesariamente cronológicos, y tal vez solo responden a los intereses pedagógicos de Juan. Lo cierto es que Jesús debió estar con ellos un buen tiempo, y a esto se refiere cuando les dice: «Hace tanto tiempo que estoy con ustedes, mañana, tarde y noche», y es tiempo suficiente para que sus discípulos lo conozcan. Pero la verdad es que a pesar de todo ese tiempo, aún no lo conocen. Entonces Jesús les vuelve a repetir: «Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si quieren ver al Padre, mírenme a mí, y tienen al Padre frente a ustedes». Jesús parece desesperarse del poco entendimiento de sus discípulos, pues les dice: «¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? ¿Cómo no se dan cuenta que no es necesario que les muestre al Padre? Pues lo están viendo. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí». Esto es lo que la Iglesia enseña cuando afirma creer en un solo Dios, pero que es Padre y que es Hijo. Posteriormente también añadirá que es Espíritu Santo. En la segunda parte del texto, Juan nos va a enseñar que conoceremos al Padre porque Él actúa por medio de Jesús. Recordemos que este texto es parte del largo discurso de la Última Cena, y según Juan, Jesús está insistiendo en sus principales enseñanzas. En esta segunda parte del texto debe quedar claro que Jesús solo ha venido a hacer la voluntad de su Padre. Primero les dice que Él habla solo lo que el Padre quiere que hable. Y dice: «Lo que yo les digo, lo que les enseño, no lo hablo por cuenta propia». Y luego les dice que Él hace solo lo que el Padre quiere que haga, las obras del Padre. Y dice el texto: «El Padre que permanece en mí, Él mismo hace sus obras». Pero las hace por medio de Jesús, porque Jesús hace solo lo que el Padre quiere que haga. Por último, vuelve a repetirles la enseñanza principal diciéndoles: «Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí». Tenemos que creer, estar firmemente convencidos que el Padre y Jesús son uno, pues creemos en un solo Dios, pero que es Padre y es Hijo. Y como les dije, Juan después nos enseñará que Dios también es Espíritu Santo. Finalmente les dice que si no creen en lo que les digo, al menos crean a las obras que hago. Sus obras, inequívocamente, demuestran que Él y el Padre son uno. Esta parte del texto termina con una afirmación desconcertante de Jesús, pues les dice: «Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago y aún mayores». Esto es realmente increíble, pues Jesús nos está diciendo que si creemos en Él, y creer en Él significa identificarnos con Él y hacer como Él hace, podremos hacer obras como las que Él hace, e incluso más grandes. Nos está enseñando que en la medida en que hagamos la voluntad de Dios, Él mismo podrá actuar por medio nuestro, así como el Padre actúa por medio de Jesús. Eso significa que debemos hacernos instrumentos de Dios, ponernos en sus manos para que Él haga por nosotros lo que quiera. Y mientras más dúctiles seamos a la voluntad de Dios, más grandes serán las obras que Dios podrá hacer por medio nuestro. El secreto que Jesús nos transmite aquí, y que fue el que dominó su vida entera, es la imperiosa necesidad de hacer siempre la voluntad de Dios. Él quiere que la hagamos siempre a fin de que Dios pueda cambiar el mundo. En la tercera y última parte del texto, Jesús nos enseña que como el Padre actúa por medio de Él, Él, por tanto, podrá darnos todo lo que le pidamos.
Dice el texto: yo me voy al Padre, es decir, vuelvo al seno del Padre de donde salí, y lo que pidan en mi nombre, yo se lo daré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y añade: si ustedes me piden algo en mi nombre, se lo daré. El Padre está de tal manera en Jesús que si algo le pedimos a Jesús, Él lo hará. 2 veces se repite aquí la frase en mi nombre. Y en la Escritura, en nombre de una persona indica a la persona misma. Por ejemplo, conocer el nombre de Dios es lo mismo que conocer a Dios. Por tanto, pedir algo en su nombre es pedirle a Él. Y como Jesús está en el Padre y el Padre en Él, indistintamente podemos pedirle a Jesús o al Padre. Y entonces lo que le pidamos se hará realidad. Como conclusión, los invito a reflexionar en lo siguiente. Primero, ¿qué tanto conocemos a Jesús? ¿Solo tenemos información de Él o lo vamos conociendo con el corazón hasta llegar a creer en Él y creer que Él y el Padre son uno? Como dice San Ignacio, debemos constantemente pedir conocer internamente al Señor, que por mí se ha hecho hombre, para más amarlo y seguirlo. Y luego, preguntarnos si hacemos en todo la voluntad de Dios. ¿Actuamos en la vida como Él quiere que actuemos? ¿Dejamos que Dios se haga transparente en nosotros? ¿Le permitimos a Dios que disponga de nosotros como quiera, aunque ello signifique que vayamos a pasar dificultades? Pidámosle pues al Padre lo que necesitemos y hagámoslo en el nombre de Jesús, sabiendo que si pedimos algo en su nombre, Él nos lo dará. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.